viene, mientras preparaba el mensaje, me viene una imagen. Y me acuerdo de Jesús y la mujer samaritana. Ese Jesús que se presenta allí como un consejero fiel, que no juzga, que habla, que exhorta, pero que anima a vivir una vida distinta. Jesús debe ser nuestro modelo de consejo. De la forma en que Jesús aconsejaba y hablaba a los demás, de esa misma manera debemos aprender. Debemos aprender desde el amor. Debemos exhortar desde la misericordia y el amor. Dice la Biblia que debemos considerar esa exhortación sabiendo que en algún momento quizás también vamos a ser exhortados. Hay gente que cree que la forma de conducir el Evangelio es con dureza. Me recuerdo un día que un pastor me dijo: no, pastor, lo que sucede es que usted es muy blandengue con las ovejas. Usted debe tener más carácter. Y me recuerdo que en una actividad que hicimos, nos llevamos a ese muchacho para allá. Y él me dijo: déjamelo a mí. Déjamelo a mí porque yo sí lo voy a enseñar. Ahora, me recuerdo que cuando salimos de ese lugar, el muchacho me dijo: no, pastor, si a mí me tocara un pastor como ese, créalo que yo nunca iría para esa iglesia. Entonces no es que seamos tolerantes con el pecado, pero debemos aprender a ser pacientes con el que comete errores. ¿Será que el Señor no ha sido paciente con nosotros? Hay pecados que no son visibles, pero que el Señor ha sido paciente contigo. Y te ha dicho: ¿cuántas veces te tengo que perdonar ese mismo pecado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida y en la intimidad? Y dice: de nuevo vuelves con lo mismo. ¿Será que Dios, qué le enseñaba el Señor a Pedro? ¿Hasta cuándo debe perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que esa actitud de paciencia, de consejo, viene en el modelo de Jesús. ¿Cuántas veces has necesitado dar un consejo a alguien? Y mucho más en el ambiente cristiano. Debemos siempre estar listos para ser un instrumento para sanar el alma. Siempre se te van a acercar personas, si son cristianos más, con un corazón de consejero, ¿verdad? Ahora, no siempre el consejo que recibe es un consejo correcto. A veces el consejo que te da te hiere. A veces el consejo que te da te marca y te dice: es que te estoy dando un consejo, pero tú no me entiendes, ¿verdad? Pero ¿será que estamos aplicando el modelo de Jesús para aconsejar? Por eso es que Jesús debemos verlo como ese modelo de vida. Aprender cómo Jesús aplicó una consejería bíblica. Dice: Él es el mejor consejo, modelo para un discípulo de Jesús. Jesús debe ser el mejor modelo a seguir. ¿Cuántas veces sabemos que alguien está haciendo algo mal, pero nosotros aplicamos nuestra propia sabiduría? Y quizás, como nos exhortaban y nos aconsejaban nuestros padres, lo usamos como modelo para aplicarlo a los demás. Y creemos que eso que te hirió a ti no va a herir al otro. Pero es que eso formó en mí un carácter. No, eso deformó tu carácter. Eso hizo que tú fueses una persona quizás dura, llena de resentimientos, de rencores, llena de heridas, pero que ya el Señor se ha encargado de enjuagar tus lágrimas, de sanar tu corazón. Pero ahora tú crees que si no te deshaces de eso, ¿tú crees que vas a aconsejar desde el modelo de Jesús? No. Necesitamos aprender del modelo del Maestro, de ese pastor de pastores, de ese pastor paciente que nos guía. Aprender de él como discípulos de Jesús que somos. En Marcos 6:50, todos se turbaron y él enseguida les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiere decir que cuando él le dio una palabra de consejos a todos los que estaban turbados, él los animó. Él le demostró que la presencia de Jesús le era suficiente para su vida. Le habló de que mientras estuviesen con él había seguridad y que debían confiar en su poder. Él no los exhortó ni los maltrató, al contrario, los ayudó a través del consejo a recobrar ánimo, a través de ese consejo, y solamente la presencia de él los hizo sentir más seguros. Ahora, si traemos a nuestra memoria la escena en que Jesús camina sobre el mar, vemos que este acto sobrenatural
produjo en los discípulos temor, ¿verdad que sí? Produjo en ellos temor. Ellos comenzaron a decir una cantidad de cosas. Llegaron a imaginar que Jesús, el Señor, el Todopoderoso, era un fantasma. Cuando lo vieron caminar sobre las aguas, lo primero que vino a su mente es un fantasma. No reconocían ese Dios lleno de poder, ese Dios sobrenatural que estaba a su lado. Así muchos de esos desarreglos psicológicos que se producen en nuestra mente y en nuestros corazones obedecen a interpretaciones equivocadas de la realidad que nos rodea. Explico. Muchas veces las cosas que pensamos, el juicio que tenemos acerca de algo, obedece a desarreglos allí, a una posición equivocada acerca de una realidad. A veces emitimos un juicio sobre algo, sobre una posición, sobre algo que hizo el pastor, el líder, tu padre, tu madre. Inmediatamente generamos un juicio, ¿verdad? Por algo que vemos, que percibimos, que oímos, y que porque esa situación nos perturba y nos produce una interpretación equivocada de la realidad. Vemos cómo el Señor trató este problema. Lo primero que podemos observar aquí es que en medio de tan equivocadas reacciones, Jesús nunca los reprochó. Nunca le dijo, oye, ustedes no reconocen quién está con ustedes. Oye, están equivocados. Qué necedad ustedes siempre conmigo así. No pueden interpretar las cosas de manera clara. No pueden tener una visión espiritual. No, Él nunca los reprochó. Más bien, al contrario, hubo palabras de ánimo que llegaron al corazón de los aterrorizados discípulos. Les dijo, tened ánimo. La presencia de Jesús la daba, la establecía como garantía de seguridad y fuente de consuelo. Jesús presenta su poder y su autoridad. Esto nos enseña que el consejero no solo debe brindar buenos consejos. La consejería también va orientada a proveer a todo aquel que necesite una visión apropiada de la persona y obra de Cristo. ¿Sabes? Es diferente cuando tú vas a un psicólogo. El psicólogo te va a hablar desde su realidad, desde su conocimiento, ¿verdad? Desde lo que él sabe que en su letra aprendió, que en la letra aprendió. Ahora, la persona que da un consejo la va a dar a través de la visión de Jesús, a través de lo que el Señor ha hecho y ha experimentado y lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Nosotros debemos aconsejar y llevar a la persona, orientarla y darle todo lo que necesite, que ellos tengan esa visión apropiada de la persona y la obra de Jesús. Necesitamos presentar una imagen real de quién es Jesús y de cómo obra en nuestras vidas. Y qué bueno es saber que a través de lo que Él ha hecho en nosotros, también nosotros te lo podemos presentar a ti. Yo creo que Jesús a ninguno de nosotros nos exhortó, ni nos llenó de vergüenza, ni nos apartó, ni nos humilló, como a veces creemos que esas estrategias pueden funcionar en la corrección de las personas. Hay iglesias que establecen el último banco como medida de corrección. ¿Sí? Yo creo que no hay nada que nos acerque más a esa exhortación que presentarte el modelo de Jesús como vida, en tu vida. Que te diga, oye, si el Señor ha dado tanto por ti. Me recuerdo un día en que yo había fallado, hace muchos años. El Señor me dijo, quizás sí tengas razón, humana, pero ahora yo te pregunto algo. Yo nunca te he fallado. Dime cuándo yo te he fallado. Y cuando yo sentí en mi espíritu esas palabras, yo no tuve otra cosa sino pedirle perdón a Dios. Le dije, es verdad, el hombre me ha fallado, pero tú nunca me has fallado. Así que yo no tengo justificación para pecar, porque tú nunca me has fallado. Entonces, las palabras del Señor, esa exhortación, ese consejo claro, fueron palabras que me animaban para poder avanzar, que me presentaba su vida como un modelo y como un ejemplo para avanzar. Yo no creo que nadie aprenda desde la vergüenza. ¿Sabe? ¿Se recuerdan cuando ponían en los colegios a la persona en un rincón y le ponían orejas de burro?
¿Usted cree que eso podía traer alguna corrección a la vida? Lo que creaba era vergüenza, bajo estima, deseo de no regresar más nunca a ese lugar donde eras avergonzado, vituperado. ¿Cuántas veces usaste calificativos para corregir a alguien? Porque de esa manera tú estabas aconsejándolo. Yo necesito hablar contigo para aconsejar lo que debes hacer. Si tú sigues siendo un bruto así, oye, vale, no seas animal, tú debes cambiar tu manera de actuar. Yo creo que de esa forma ningún consejo llega a nuestras vidas. Lo que produce es maltrato, herida, vergüenza, rechazo. Ahora, ¿por qué necesitamos aprender del modelo de Jesús? Necesitamos presentar una imagen real de quién es Jesús y de cómo obró en nuestras vidas. Yo creo que ninguno de los que estamos en este lugar experimentó ese encuentro con el Señor de forma vergonzosa. Encontró siempre a alguien que te decía: aquí estoy, aquí está mi mano dispuesta, ven, tómame, sígueme. Recuerdo todavía la palabra que impactó mi vida cuando el Señor me dijo: ven a mí, si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Ven a mí. Ahora, mi vida estaba llena de errores, llena de pecados, pero Él solamente me dijo: ven a mí, yo te voy a dar esa seguridad que tú necesitas. Ven a mí si estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Y luego te voy a enseñar que con mi ejemplo y testimonio de vida, el ejemplo y testimonio de Jesús, yo te voy a enseñar. Yo voy a moldear mi vida, no solamente por lo que digo, sino también por lo que hago. Para poder cobrar ánimo, necesitamos esas palabras correctas y dejar fuera todo temor. De esa forma, Jesús se presentó delante de sus discípulos. Quiere decir que el buen consejero colabora en la sanidad del alma. Procura reorientar la vida espiritual del necesitado. Procura reorientar la vida. El Señor, la palabra de Dios nos dice que fuimos llamados a predicar el evangelio ¿de qué? De la reconciliación. Entonces predicamos, anunciamos el evangelio de la reconciliación. Alguien que se ha extraviado, alguien que se ha perdido, alguien que ha cometido adulterio espiritual, ¿sabe? Alguien que le ha sido infiel a Dios durante años, se reconcilia con Él. Entonces nosotros somos llamados a eso, a poder reorientar a toda persona necesitada a una vida espiritual y que pueda caminar de la mano de Dios hacia esa correcta relación con Dios. Vemos que Jesús se presenta como un modelo de consejo efectivo, actuando de manera compasiva, animando y escuchando. Entonces, el consejero no es el que más habla. Quizás el consejero también es el que más y mejor escucha. El consejero anima, es comprensivo, escucha. En Marcos capítulo 10, versículo 32, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Vemos de la manera inevitable cómo ese buen pastor, ese buen consejero, que no va adelante solo por ser el pastor o líder, sino por poner la disposición en todo momento de estar ahí al servicio del prójimo. Esto habla de la disponibilidad que debe tener todo buen consejero. Es ir adelante con la persona, es guiarle para que no tropiece, es ayudarle para que su vida pueda ser reorientada y pueda estar en una correcta relación con Dios. Yo, como consejero, me presento primero como un ejemplo de consejo. Jesús, como consejero, se presentaba como ese modelo de consejo. Él primero iba adelante para que los demás le siguieran. Jesús se presentó, se mostró humilde, sensible. No se mostró superior, sino al contrario, se mostró como siervo. El buen consejero es aquel que presenta también una manera práctica
en la vida de los demás, se presenta de una manera práctica, como un ejemplo en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos, no tanto por nuestras palabras bonitas, sino por lo coherente en el ser y en el hacer, ¿verdad, Yanina? En el ser y en el hacer. Muchas veces aconsejamos algo, pero no lo vivimos. Mucha gente de consejeros se presenta con palabras elocuentes, bonitas, bien rebuscadas, ¿verdad? Aún con teorías fabulosas, pero el ser es contrario al hacer. Resulta que hacen todo lo contrario. Vivimos esa vida fariseica. Decían una cosa, pero hacían lo contrario. ¿A quién le puede persuadir un consejo de esa manera? Yo creo que si hoy yo a cualquiera de ustedes les digo, mira, tienen que buscar la manera de llevar una mejor relación con sus esposas, no siendo ásperos con ellas, y mañana viene al pastor diciéndole a la esposa, mira, tú sí eres bruta, chica. Yo creo que a nadie, cualquier modelo de consejo se cae allí ante esa incoherencia en la vida. Entonces tenemos que procurar primeramente para ser esos buenos consejeros y poder conducir a las personas hacia esa correcta relación con Dios. Debemos ser coherentes en nuestra forma de vivir y que nuestra forma de vivir, ese ser, ese carácter, sea coherente con lo que hacemos y con lo que decimos, y poder entonces de una manera comprensiva animar, escuchar a los demás y reorientarnos siempre. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Quiere decir que el Señor establece a 12 para que estuvieran con él, para mostrar la verdadera comunión con Jesús, para enviarnos a predicar. Resulta que era ese el fin del ministerio de estar con Jesús, enseñarnos a llevar su palabra, a presentar su palabra. El modelo que Jesús nos presenta no es un líder individualista y solitario, sino un líder que mantiene siempre una comunión fraternal. ¿Saben? No se presentó como un líder individual que por sus capacidades y sus dones se presentaba de manera diferente a los demás. No, él se presentó como un modelo, pero se presentó como una persona que necesitaba estar en comunión fraternal con los demás, que sabía que éramos parte de un cuerpo, que no éramos seres individuales. ¿Saben? Hay gente que vive el Evangelio como seres aislados e individuales. Hay gente que llega a la iglesia y solo le ves cuando llegas y después le ves la espalda cuando se va, porque no comparte con nadie, no le interesa conocer a más nadie. Dice, yo voy solamente a escuchar la palabra, a saber y llenarme de Dios y ya. Porque la relación con Dios es individual. Yo debo tener una intimidad con Dios de manera individual. Ahora, eso es real. Pero Dios nos mandó a vivir en comunión con otros. No llamó a personas de manera individual, los llamaba individuales para formar parte de un pueblo. De hecho, no llamó a Pedro, a Juan de manera individual, los llamaba a formar parte de un grupo. ¿Sí? Los llamó a 12. Pidió a Dios por un grupo que formaba parte de ese cuerpo que es la iglesia. Dios no nos ve solamente de manera individual, nos ve como iglesia. Porque si de manera individual hacemos las cosas, ¿qué de bueno tiene? ¿Cómo mostramos el reino de los cielos? Si no impactamos en nadie, si no en nosotros mismos. Si ni siquiera a nuestra familia le hablamos y le presentamos el modelo de Jesús. Mostrando que el individuo y la comunidad se interrelacionan mutuamente, por lo que el uno se beneficia del otro. Recuerdo una prédica de mi hermana Iris que dijo un día, ¿sabe? En el mundo aprendemos que nadie es indispensable, pero en la iglesia debemos aprender lo contrario. La persona que tú tienes a tu lado es indispensable para ti. Tú sí necesitas del otro
Necesitas de tu hermano que te apoye en momentos de necesidad, de soledad. ¿Qué sería quizás de mí? Primeramente, bueno, tenemos al Señor, pero ¿qué sería de nosotros como familia en el momento de angustia que vivimos en la muerte de mi mamá si no hubiese tenido la iglesia? ¿Sabes? La iglesia, ustedes se portaron a la altura con el pastor, con nosotros como familia. No hubo un momento en que yo me sintiese solo y desvalido. Siempre estuve allí con esa mano, ese pie, ese cuerpo, ese ojo, esa boca. ¿Me hago entender? Como parte de ese cuerpo que somos uno solo, apoyándonos, sustentándonos, haciéndonos sentir que no estábamos solos. Me daban una palabra de aliento, me llevaban algo de provisión para mi madre, se preocupaban por mí, me acompañaron en el momento del llanto, los momentos de alegría los compartíamos juntos. En el momento de mayor dolor, yo me despreocupé por todo, hasta alguien manejaba el carro. La comida que se compartió, alguien estaba allí preparándola. Quiere decir que nos interrelacionamos mutuamente por lo que el uno necesitaba del otro. El Señor nos enseña, haciéndonos ver que todos los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo y que por esto debemos funcionar con cierta dependencia. Somos parte del cuerpo de Cristo. No somos seres individuales dentro del cuerpo. No podemos funcionar solo la mano como mano, el pie como pie, sabe, la oreja como oreja. Necesitamos todos cumplir la función para perfeccionar el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Ahora el Señor se presentó como modelo de la iglesia. Él se presentó y lo primero que dijo, bueno, voy a llamar a 12 para formar ese cuerpo. Yo necesito dirigirlos, necesito guiarles, pero necesito establecerme como uno más de ese cuerpo. Así que vemos que el modelo de Jesús nos presenta, y nos dice que contiene una dimensión comunitaria. Vemos que Dios percibe la vida cristiana de forma colectiva y no como una visión individualista. Por eso es que nos llama tanto la atención cuando una iglesia no impacta en la comunidad, cuando una iglesia no entiende de la responsabilidad social. Nosotros fuimos llamados para ser perfeccionados en Él, pero para poder ser un instrumento de gracia, un instrumento de amor, un instrumento de misericordia para los demás, para el que no conoce, para el que necesita que le presentemos ese modelo que Jesús nos establece como un modelo que favorece a una comunidad. ¿Sabes? Preocúpate si tu vecino está pasando por un problema y tú no eres un portavoz de esas buenas noticias, porque tu comunidad debe cambiar cuando el reino de los cielos se acerca. ¿Y sabes quién es ese ciudadano del reino de los cielos? Eres tú. Entonces cuando alguien pisa un territorio hostil, pero llega alguien que con el amor, la misericordia, la bondad de Dios se acerca a todo ese entorno, tiene que cambiar. El modelo que el Señor nos presenta no es un modelo individual, donde nos llenamos, donde nos engordamos aquí, nos sentimos más santos, perfectos y mejores. ¿De qué sirve si no llevamos ese modelo afuera, a la comunidad, a compartir con quien lo necesita? Entonces es una visión colectiva y no una visión individualista. Le ha placido al Señor escoger a un pueblo, no a un individuo. Él no llamó a un caudillo, no escogió a Pedro para que llevase su palabra y que hoy día adoráramos a Pedro. El Señor llevó a un pueblo y lo enseñó a cada uno según su capacidad. Entonces el Señor, como ciudadano del reino de los cielos, como parte de la familia de Dios, Él te establece hermanos que quizás piensen y actúan como tú, hermanos que actúan y viven para agradar a Dios. Esos son tus hermanos que Dios te ha proporcionado, los que hacen y viven bajo el modelo del Padre. Hay una familia consanguínea, pero que muchas veces te ha tocado desmarcarte de esos principios humanos, desaprender de lo que ellos te enseñaron, porque iba contrario a lo que tu Padre Celestial te enseñó.
ayudarán en la eternidad, principios que te ayudarán a la comunión y el testimonio como familia de Dios. Siempre el Señor te va a poner allí, te va a poner y se va a presentar como un modelo para ti. Y por eso es que eso nos perturba frente a cualquier circunstancia. Sí fuimos enseñados de esta manera. Mi mamá me enseñó y me formó de esta forma. Pero ahora, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo debo actuar según los principios de Dios? A veces queremos que Él nos entienda, que nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro deseo de venganza sea lo que Él nos permita por un instante. Pero debemos decirte que no nos está permitido. Que ese modelo de Él, el que se establece como modelo perfecto, que nos pueda servir y nos pueda llevar a esa eternidad. Estos corresponden al plano superior y no al plano terrenal. Entonces vale la pena examinar nuestra actitud para con Dios y en cuanto a nuestros intereses personales y familiares. ¿Será que esos intereses personales y familiares están por encima de los intereses del reino de los cielos? ¿Quién entonces es tu madre y tus hermanos? ¿Quién domina esos intereses? ¿Quién es primero para ti? Ahora, no te estoy diciendo que no ames a tu madre. No oiga lo que no estoy diciendo. Te estoy diciendo que domina. ¿Qué domina tus principios? ¿Cuáles son los principios que aplicas? ¿O será que vives un híbrido? Aplica lo que te conviene de allí y aplico lo que me conviene de aquí. Ahora, Dios nos enseñó principios que nos sirven para nuestra verdadera comunión y establecimiento en el reino celestial. Que no nos sirve para lo terrenal. No nos sirve para lo terrenal. ¿Saben? El modelo de líder en el mundo es totalmente distinto al modelo de líder en Dios. El modelo de líder en el mundo quizás es aquel que todo el mundo sigue, ¿verdad? Porque él se presenta como un modelo creíble, ¿sí? Pero que no importa. Él quizás se queda en casa y envía a los demás a hacer las cosas. Él lidera desde su casa, porque él no se puede estar en todos lados. Ahora, el modelo que Jesús nos presentó es un modelo que estaba presente en todo momento, que iba adelante, guiando al pueblo. El modelo de misericordia que desde el corazón daba y brindaba el apoyo a los demás, no solamente por el hecho de cumplir y mostrarse bueno, sino porque su esencia era la bondad. Como cristianos estamos llamados a compartir nuestras vivencias espirituales, así como todo lo que hemos recibido de Dios, y no guardar lo que en comunión pueda servir para edificar la vida de nuestros hermanos. Por eso es que qué maravilloso cuando entendemos que alguien, que Dios nos ha dado un don. Y le decía yo a mi hermanita hoy, ¿sabes del don que tú tienes? Compártelo. Quizás mi hija con humildad lo puede usar para el servicio de Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio y es para poderlo compartir con otros. No te quedes con nada de lo que, ni te sientas que quizás no tienes nada que dar. Ayer veía a mis hermanas preparando una comida, mi hermana Teresa, mi hermana Omaira, por allí mi hermana María, preparando una comida para 126 personas. Ahora, ¿será que no tenemos nada que dar? ¿Será que no tenemos nada que aprender de la sabiduría y el conocimiento que Dios les proporcionó a ellos? Qué bueno tener esa humildad para decirle a los que nos siguen, a los más jóvenes, quizás, o a las más jóvenes, decirle, mira, no, esto se prepara así, para que te rinda el pollo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo que sé es que fue maravilloso, que todo sobreabundó, que todos los niños comieron un buen plato de comida, que compartieron el jugo, que compartieron la comida de manera agradable, y que cuando terminamos, no había pasado más de 45 minutos cuando ya todos los platos y todo estaba perfectamente ordenado y guardado. Entonces sí tenemos que aportar. No te quedes con lo que sabes, con lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo pongas al servicio de la obra del Señor y para que seas parte y impartes ese reino de los cielos.